¿Qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo que dedicamos para estudiar la palabra de Dios, para estar delante de la presencia de Dios, buscando de su bendición. Entonces, vamos a orar, hermanitos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos nuevamente, Señor. Primeramente, Señor, gracias por la vida. Gracias porque nos permites tener aún vida, Señor. Y con la vida, Señor, infinidad de oportunidades, Padre, para enmendar todo aquello que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal, Señor. Y sobre todo, Señor, ponernos a cuentas contigo. Padre, gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están como cada lunes, Señor, dispuestos, Padre Santo, para este tiempo de estudio, Señor, de tu palabra, Señor, para escudriñar, Señor, tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy también por los amigos y amigas que nos acompañan, Señor, cada lunes y escuchan estos estudios, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no regresará vacía, Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir con otros, Señor, tu bendita palabra. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en este tiempo, conduciendo este tiempo, Señor. Abriendo nuestro entendimiento, Señor, y también, Señor, poniendo, Señor, en mi boca, Señor, las palabras correctas, las palabras adecuadas, Señor, que hablen, Señor, tu bendita palabra como está escrita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio. Y la semana pasada estuvimos viendo que el bautismo en agua tiene un significado, no nada más es, pues, bautizarnos. Primeramente decíamos la semana pasada que pues, el bautismo lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, así como también instituyó la Santa Cena, y que son ordenanzas que el Señor dejó y que no es si lo queremos hacer o no, sino que es algo que el Señor instituyó y lo tenemos que hacer. Estuvimos viendo que el bautismo, además de que es ordenado por el Señor, pues tiene un significado especial y que es nuestra muerte con Cristo, nuestra sepultura con Él y nuestra nueva vida con Él. Vamos a ver qué dice Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 6. Dice Romanos 6, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios así. Dice, vamos a ver lo que dice desde el número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso ya lo estábamos viendo la semana pasada. Y dice la palabra de Dios, en este caso Pablo, ¿verdad? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos esta parte de la Sagrada Escritura y nos habla precisamente, ¿verdad? De que el hecho de que nosotros nos recibimos al Señor Jesucristo y Él
quiere que andemos en vida nueva, que ya no andemos en nuestra pasada manera de vivir, llena de pecado, llena de concupiscencia, haciendo cosas indebidas, y que además en otro tiempo creíamos que el actuar como estábamos actuando, hacer esas cosas pecaminosas, pues en un momento dado llegábamos a creer, por tener la mente cauterizada, pues que no tenía nada de malo. Pero cuando venimos a Jesucristo, le recibimos como único y suficiente Salvador. En ese preciso momento son perdonados nuestros pecados y pasamos a nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Ahora toda nuestra vieja y pasada manera de vivir llena de pecados quedó atrás, quedó, dice el Señor, la enviaré a lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré más de ello. Y entonces, cuando nosotros vamos al bautismo, porque ya vimos que es algo que el Señor Jesús instituyó y que Él mismo lo llevó a cabo antes de comenzar su ministerio, entonces, cuando nosotros damos nuestro paso de fe en cuanto al bautismo, entonces nosotros al bajar a las aguas, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Estamos diciéndole al mundo, estoy muerto juntamente con Jesucristo en esa cruz. Y así como Él fue sepultado y se levantó de los muertos, así ahora nosotros hemos sido levantados, porque antes andábamos muertos, aunque exteriormente, físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y entonces somos resucitados para una nueva vida con el Señor Jesucristo. Entonces, ya eso lo vimos, ya nos quedó bien claro qué es lo que significa el bautismo y nuestra identificación con la muerte del Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer. Vamos a ver también qué dice en Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 28:19. Dice así la palabra de Dios. En Mateo 28:19 dice así: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos está dando una orden de cómo es la manera correcta de llevar a cabo el bautismo. Porque acuérdate, no olvidemos que Él lo instituyó de esa manera, porque de esa misma manera Él fue bautizado. Acuérdate que cuando Él fue a bautizarse, estuvo presente el Padre, estuvo presente el Hijo que iba a ser bautizado, y estuvo presente el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma y se posó sobre el Señor Jesucristo. Entonces, Él nos ordena que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, vamos a ver lo que dice Hechos. Déjame ver. Hechos 8:16. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:16, dice así: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces,
Vamos a leer desde el 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira, actualmente hay iglesias donde bautizan solamente en el nombre de Jesús y precisamente toman como base este texto de Hechos 8:16. Y dice aquí que solamente habían creído las personas y estaban siendo bautizadas en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Y bueno, la explicación que dan aquí es que estaban bautizando solamente en el nombre de Jesús, porque aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo descendió, entonces nosotros debemos llevar a cabo el bautismo como el Señor Jesús lo instituyó, que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser propiedad de aquel en el nombre de quien nos estamos bautizando. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora le pertenecemos a Jesús porque nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos a la preciosa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que el significado que tiene para nosotros en este tiempo, el bautismo en agua, es que a través del bautismo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y en la realidad de su crucifixión, debemos dar testimonio público, voluntario y consciente de nuestra identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, como lo acabamos de leer en Romanos 6, ¿verdad? Que es la manera como nosotros nos identificamos y a la vez estamos testificando que ahora ya no le pertenecemos al viejo amo, sino que ahora le pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que nos identificamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que así como Él murió en esa cruz por los pecados, nosotros morimos, ¿verdad? Porque somos perdonados a través de ese sacrificio y nosotros somos sepultados al ir a las aguas, queda ahí abajo el viejo hombre, toda la bola de pecados que traíamos, por terribles y grandes que sean, ahí quedan sepultados y nuestro Señor nunca se va a volver a acordar de ellos y salimos a una nueva vida para vivir en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es otra cosa, sino que significa que somos conscientes de que a través de su muerte y sepultura, Él terminó totalmente con el pecado y que por lo tanto ya no hay más pecado en nosotros. Ahora el pecado ya nos enseñorea en nosotros, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros porque ahora le pertenecemos a Jesús y por lo tanto Él ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Morimos al pecado gracias al Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras, abominables idolatrías. Entonces, aquí nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Ya mucho tiempo atrás,
servimos al pecado. Entonces ya basta, es suficiente. Ya no sirvamos más al pecado, que nuestros miembros ya no sirvan más al pecado, sino que ahora sirvan al Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el bautismo además es un acto de obediencia. Debemos entender el bautismo en agua como una orden dada por nuestro Señor Jesucristo y como tal debemos obedecerla. Eso significa que el bautismo no es opcional, como te lo estaba yo diciendo hace un momento. Todo el que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador es llamado a obedecer la orden de bautizarse en agua. Este acto de fe, como ya te lo acabo de decir, es un acto por medio del cual estamos dando un testimonio al mundo. Estamos diciéndole al mundo, ¿saben qué? Me voy a bautizar porque ahora le voy a pertenecer a mi Señor, a quien murió por mí en esa cruz, ¿verdad? Entonces, te decía yo en la semana pasada que el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, Él se bautizó. Fue bautizado en agua cuando la paloma descendió y se posó sobre él. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Sobre todo, si estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo, debemos de hacer conciencia de llevar a cabo las ordenanzas del Señor, de bautizarnos. Hay gente que incluso, te decía yo la semana pasada, hay gente que está sirviendo y que no se ha bautizado, que no se ha bautizado en agua, que no toma discipulados, que llegan a ministrar, a llevar a cabo el ministerio que están haciendo sin ninguna preparación. Entonces, debemos de hacer conciencia de ello y que todos, absolutamente todos, no solamente el que sirve, sino todo el que ha creído en el Señor Jesucristo, debemos de bautizarnos. Debemos de bautizarnos. Es una orden del Señor. Obviamente, si sirves dentro del cuerpo de Cristo con mucho más razón, debes ya de estar bautizado, porque la orden de bautizarnos viene de parte de Jesucristo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 28:19, como hace un momentito leí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Juan 3:5 dice de la siguiente manera, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que aquí el Señor Jesús, porque es Jesús quien nos los está diciendo, ¿verdad? Hay gente que llega a decir, no te preocupes, sí, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo no es un condicionante para ser salvos, pero sí es una ordenanza que el Señor Jesucristo. Acuérdate que estas palabras se las dijo el Señor a aquel conocedor de la palabra, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que se acercó y le preguntó, oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua dice aquí, el que no naciere del agua quiere decir que si no hemos sido regenerados por medio de la palabra, porque acuérdate que la palabra también es representada como el agua. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dijo que la palabra viene a nosotros y cuando está en nosotros son como ríos de agua viva? Dice el Señor que Él es el agua viva. Y nosotros, ¿te acuerdas cuando estaba con aquella mujer que le dijo, si supieras quién está hablando contigo,
sabrías que te daría agua y que no volverías a tener sed jamás. Cuando nosotros verdaderamente tomamos de esa agua viva, tomamos del Señor Jesucristo, no volvemos a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque su palabra, al escudriñarla, al atesorarla, ponerla por obra, corre dentro de nosotros esos ríos de agua viva y podemos hablarles a otro y buscamos la llenura del Espíritu Santo para que al hablarle a otros no seamos nosotros los que los estemos convenciendo de pecado, sino el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado a través de la palabra de Dios. Y dice, y del Espíritu, porque acuérdate que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos buscar el Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu. Dice el Señor que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a discernir, a entender, a corregir todas esas cosas que tenemos que corregir, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos corrige y nos lleva de victoria en victoria. Mira lo que dice en Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí también habla, acuérdate que estábamos hablando hace un momentito, ¿verdad? Que bautizaban a algunos en el nombre de Jesús, porque aún no sabían y no habían recibido el Espíritu Santo. Y en Marcos 16:16 nos dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que nos bauticemos porque es un testimonio, es una manera de decirle al mundo, ahora le pertenezco a Jesús, ahora ya morí al pecado, he sido resucitado en mi espíritu y ahora le pertenezco a Él. Amén. He nacido a una nueva vida. Soy una nueva criatura. Y además, recuerda que dice la palabra de Dios que con la boca dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, es que yo no tengo que andarle diciendo a todo el mundo que creo en Jesús. Yo sé en mi corazón que creo en Jesús. Pero dice el Señor, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar que ahora creemos, que de nuestros labios salga a decir, ahora ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me salvó, en la fe del Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces es sumamente importante que llevemos a cabo el acto del bautismo. Ese paso importante es un paso de fe. Y dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos arrepentimos, venimos y nos bautizamos, el paso siguiente es el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente, ¿verdad? Que a mí en lo personal me ha tocado conversar con algunas personas, ¿verdad? Que incluso están ya como pastores, pero que no tienen la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Si el Señor le dijo a los apóstoles, no salgan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque Él les dará poder para predicar la palabra, para hablar con autoridad. Y si alguien dice que el Señor lo puso como pastor y no tiene el Espíritu Santo, pues no sé con qué autoridad está hablándole a las personas. Tenemos que llevar a cabo las ordenanzas que el Señor nos dio. No podemos saltarnos, esto sí, esto no. No, si el Señor nos deja una orden, tenemos que acatarla. ¿Por qué? Dice, porque arrepiéntanse y bautícense. Ya diste ese paso, ya te arrepentiste, reconociste la necesidad que tenías de un Salvador, ya reconocimos
que necesitábamos a un Salvador, ya nos arrepentimos, ya nuestro siguiente paso fue bautizarnos, bajar a las aguas para hacer un testimonio público de que ahora quien gobierna nuestra vida es el Señor. Y el siguiente paso es buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar que el Señor nos derrame su Espíritu Santo. ¿Y cómo va a suceder esto? En nuestro caminar, caminando sobre las pisadas del Maestro, buscando tiempos para escudriñar la palabra, para estudiarla, tiempos en oración, tiempos para estar buscando la presencia de Dios. Acuérdate que decíamos en el estudio del ayuno, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a ayunar, bueno, pues lo hacemos precisamente para tener tiempos exclusivos con nuestro Señor. Y aquellas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera nosotros creemos, ¿verdad? Que no hemos sido escuchados o alguna situación, el Señor pone atención en nuestras peticiones. Entonces, es importante, hermanos, amados hermanos, que busquemos llevar a cabo las ordenanzas que el Señor nos dejó. Te voy a dar algunos ejemplos de la obediencia a la orden de bautizarse. Mira, muchos creyentes obedecieron. Mira lo que dice Hechos 2:41. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está hablando precisamente de una cantidad, dice aquí, ¿verdad? 3,000 personas, dice aquí, que habían recibido la palabra, que habían recibido, acuérdate que el Señor Jesús es la palabra de vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la palabra. Y cuando lo recibimos a Él, somos perdonados. Amén. Y dice aquí que entonces 3,000 personas fueron bautizadas inmediatamente después de haber recibido a Jesús. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. Y también vemos a los discípulos en Efeso. Vemos en Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. También una mujer llamada Lidia, la vemos también, ¿verdad? Que creyó, dice en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada y su familia, o sea, no solamente ella recibió a Cristo, recibió al Señor, perdón, sino que también su familia recibió a Jesucristo. Y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí nos está hablando, perdón, de una mujer llamada Lidia, y dice aquí que cuando fue bautizada ella, junto con toda su familia, ella le rogó a los discípulos que se quedaran en su casa. Los hospedó para atenderlos, para darles algo de comer. Y también vemos a Saulo de Tarso. ¿Te acuerdas que ya hablamos sobre la historia de Saulo de Tarso, que él era un perseguidor de la iglesia y que él en su religiosidad pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo correcto y que estaba persiguiendo a la iglesia precisamente por su celo a la iglesia. Pero rumbo a Damasco, ¿te acuerdas que tuvo un encuentro con Jesús? Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra de Dios que él escuchó esa voz y dice que vio una luz brillante y dice además que los que lo acompañaban veían la luz y no oían nada, sino solamente veían la luz. Y Pablo decía, ¿verdad? En ese momento era Saulo de Tarso,
y el Señor le habló, ¿verdad? Y te acuerdas que le dio instrucciones de que fuera con un hermano para que impusiera sus manos, que incluso aquel, ay, perdón, que incluso aquel hermano decía, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? Ay, perdón, hermanitos. Que incluso, ¿verdad? Aquel hermano decía, Señor, pero ¿cómo? Si él es el que persigue a tu iglesia y que ha hecho tantas barbaridades, Señor. Y el Señor le dijo, tú obedece, porque él me es necesario para la obra. Y entonces el Señor le dice que vaya, y dice aquí en Hechos 10, en Hechos 9:18, que él fue con este hermano y dice que oraron por él, le impusieron las manos. ¿Te acuerdas que yo te decía que era un hombre que era, pues era un hombre importante y sin embargo, a la orden de Jesús no objetó nada, obedeció y fue a donde el Señor lo envió y oraron por él? Y mira lo que sucedió cuando oraron por él. Dice en Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose también fue bautizado. Entonces aquí vemos también, ¿verdad? ¿Te acuerdas que él había quedado ciego y no veía y cuando fue a que oraran por él, él recibió nuevamente la vista, le cayeron como escamas? Entonces, ya acabamos de ver algunos ejemplos de la obediencia para bautizarse. El Señor nos dice, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad? Cuando leemos que dice que Pablo dijo, hay que recordar que él habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando él dice que los que creyeron fueran bautizados, y dice el Señor, si han creído, bautícense. Y no es Pablo, sino el Espíritu Santo que nos está diciendo que todo aquel que reciba al Señor Jesucristo, que se arrepienta y que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, el paso siguiente es bautizarse. Una vez bautizados en agua, el siguiente paso es buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Que el bautismo en agua es un acto simbólico, ¿verdad? Es algo voluntario y consciente, te decía yo hace un momento. Es necesario que entendamos esta parte que es un acto simbólico, un acto voluntario y un acto consciente. ¿Por qué decimos que es un acto simbólico? Porque ya te he dicho anteriormente el significado que tiene para nosotros el bautismo, pero hemos de señalar un aspecto más sobre el simbolismo que tiene. Mira, en Primera de Pedro 3:21 leemos de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí acabamos de leer en Primera de Pedro 3:21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué nos salva? Aunque es un acto simbólico, también es una manera de hacer un compromiso con Dios. Ahora ya te recibí como mi dueño y Señor. Tú me has justificado, me has presentado delante del Padre como alguien justo, gracias a tu sacrificio, pero ahora también por medio de este acto, ¿verdad? Del bautismo, dice aquí, nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de uno mismo. Ahora te pertenezco, ahora quiero servirte, quiero hacer
las cosas correctamente, lo que a ti te agrada, Señor, tener una buena conciencia hacia ti por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto es bien importante que lo entendamos. En el contexto de este versículo, el apóstol Pedro está haciendo referencia al evento del diluvio sucedido en los tiempos de Noé. Él dice que en ese tiempo, las 8 personas que entraron en el arca fueron salvadas por agua. Y al hacer uso de ese evento para después referirse al bautismo en agua, está diciendo que el agua por medio de la cual se salvó de la catástrofe Noé y su familia, es un tipo o un símbolo de que ellos fueron salvados por medio del agua. Amén. Y para quitar la idea de que el agua del bautismo pueda tener alguna eficacia para limpiar por sí misma. Ajá, amén. Entonces, Pedro añade que solamente es un símbolo que tiene una significación más profunda. Expresa que es la aspiración, el deseo de una nueva conciencia o de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo en agua corresponde al propósito divino de conducirnos a Dios, como sucede con Cristo en Primera de Pedro 3:18. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los impíos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces el bautismo en agua no salva. Te decía yo la semana pasada y te lo decía yo al comienzo del estudio de hoy, el bautismo en agua no es una condicionante para nuestra salvación, pero a través de él somos conducidos a Dios por la conciencia de su significado que se genera en el que cree. Cuando nosotros hacemos conciencia de que ese bautismo es un simbolismo de que hemos sido sepultados, el viejo hombre fue sepultado y que salimos de las aguas a una nueva vida, que somos nuevas criaturas, que hemos sido limpios gracias al sacrificio de Cristo, ahora debemos de buscar tener la mente de Cristo y solamente lo podemos obtener a través de la palabra. No es el bautismo en agua el que nos salva, pero sí el medio o el conducto por el cual podemos hacer conciencia para llevar una buena vida delante de Dios por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos salva, la que nos santifica, la que nos prepara, la que nos perfecciona, dice su palabra, la que nos perfecciona para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Decimos también que es un acto voluntario. El mensaje del reino de Dios y la salvación es para todos. Nosotros vamos y predicamos, dice la palabra de Dios, id y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a las naciones. Nosotros vamos y predicamos a todo mundo, a todo mundo. No es que vayamos y salgamos a escoger a este sí, a este no, todos, porque todos, dice la palabra de Dios, en algún tiempo ustedes también anduvieron. Antes a nosotros también nos predicaron la palabra y nos arrepentimos y venimos, ¿verdad? Al arrepentimiento y ahora estamos caminando en la palabra. Amén. Cada día tenemos, ¿verdad? Esa lucha, tenemos nuestras luchas, pero estamos ahí trabajando, sirviéndole al Señor, pidiéndole que por medio de su Espíritu nos ayude en esas áreas que aún todavía no hemos alcanzado a conquistar. Y entonces,
el mensaje del reino de Dios y la salvación es para todos. No es nada más para unos cuantos, es para todos. Dice el Señor, ¿verdad? Que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y cuando dice pecador se refiere a toda la raza humana, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, toda la raza humana es pecadora. Y cuando venimos al Señor Jesucristo reconociendo nuestra condición de pecador, somos perdonados, le recibimos como único y suficiente Salvador y nos justifica delante del Padre. Y cuando nosotros hemos creído, hemos sido regenerados, entonces nosotros salimos a hacer la misma labor que algunos hicieron para que nosotros conociéramos de Jesús. Salimos a predicar, salimos a hablarles a otros sobre el reino de Dios y sobre la salvación. Porque el Señor Jesucristo murió por todos, pero la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlo a Él como Señor y Salvador y recibir el regalo de su justicia es para cada persona. Entonces, la decisión, la salvación, el reino, el mensaje del reino de Dios y de la salvación es para todos, porque Jesús murió por todos, pero la decisión de aceptarle está en cada uno, en cada persona que recibe el mensaje. ¿Le recibe o no le recibe? Dice la palabra de Dios que si nosotros le hemos recibido, ahora nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero para el que no creyere, el que rechazare al Señor Jesucristo, ya ha sido condenado y recibe, dice, la ira de Dios está sobre su vida. Ni siquiera Dios mismo obliga a nadie. Te decía yo en algún estudio que teníamos, ¿verdad? Dios no mete a nadie al cielo. A nadie lo va a llevar a fuerza en contra de su voluntad. Dios quiere que todos los que vayamos a estar allá con Él, sea porque esa fue nuestra decisión. Y obviamente, de igual manera, el bautismo en agua es un acto voluntario. Es que nosotros lo querramos hacer. Y si nosotros llevamos a cabo las ordenanzas que dejó Jesucristo, estamos en obediencia. Si estamos en desobediencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos leído muchas veces. Si escogemos hacer lo correcto, si escogemos ser obedientes, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces, el acto del bautismo también es un acto de obediencia, de acuerdo a la conciencia que tengamos. Puedes tener muchos años en el evangelio y estar en desobediencia, decir no me voy a bautizar, no quiero, no me interesa. O hay gente que dice, ¿verdad? Es que todavía no estoy preparado. Todavía no está preparado, pero ya están sirviendo. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿hasta cuándo estará preparado para el bautismo? Yo creo, mis amados hermanos preciosos, ya estamos por terminar, yo creo que lo terminamos. Y el acto del bautismo también es un acto consciente. Este asunto es importante porque eso significa que quien se bautiza debe de tener conciencia de pecado, es decir, debe entender que necesita recibir el perdón de pecados, la gracia y la justicia de Dios para quedar libre de pecado. Y eso implica reconocer que sin Dios nuestras vidas están llenas de pecados. Mientras la naturaleza de Dios no mora en nosotros, la naturaleza del pecado nos seguirá gobernando. El bautismo en agua es un paso muy importante en el proceso del desarrollo de nuestra vida como cristianos, porque apela a nuestra obediencia, a nuestra conciencia y a nuestra voluntad, al deseo de ser obedientes. De manera que al bautizarnos debemos tener perfectamente claro lo que significa dar testimonio público de nuestra muerte al pecado y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es importante bautizarnos porque es una manera de dar testimonio de que ahora ya hemos muerto al pecado y que ahora estamos en novedad de vida, que ahora le pertenecemos a Jesús y que nuestro andar es un andar de vida, un andar
diferente. Amén. Gloria al Señor. Y que además, lo más importante es que le pertenecemos a Jesucristo, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Es importante, mis hermanitos preciosos, que hagamos conciencia de ello. Si tú aún no has hecho conciencia de ello, y si este estudio te bendijo y aún no te has bautizado y has creído en el Señor Jesucristo, yo te invito a que des ese paso de fe, de que te bautices. Ese es el paso siguiente, ahora que ya eres creyente. Bautízate. Es importante que testifiques delante, que lo testifiques públicamente a todos que ahora eres parte del reino de Dios, ahora eres integrante, eres miembro de la gran familia de Dios y que ahora le perteneces a Jesucristo, porque Él, si tú ya te arrepentiste, si ya Jesucristo lo recibiste como tu único y suficiente Salvador, el paso siguiente es decirle públicamente a todos que ahora le perteneces a Jesús, a aquel que compró tu libertad, que compró tu perdón. Amén. Pues hasta aquí terminamos nuestro estudio sobre el bautismo en agua. Nuestra próxima clase o nuestro próximo estudio habla sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. Un estudio muy importante también porque es importante que conozcamos cuál debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es tan importante que tengamos una relación con el Espíritu Santo. Vamos a concluir este tiempo, vamos a orar para concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más, Señor, estar reunidos con el único propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de conocer la buena y tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Lo que tú, Señor, dejas como ordenanza, Señor, tenemos que entender que no es, Señor, si queremos, sino que es, Señor, una ordenanza tuya, Padre Santo. Debemos ser obedientes, Señor, porque como acabamos de decirlo en nuestro estudio, Señor, es un acto de obediencia, Señor. Y si nosotros queremos ya, Señor, dejar nuestra vida pasada y ser obedientes, debemos ir dando los pasos que tú nos marcas que debemos de llevar, Señor, para estar en obediencia. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos también, Señor, que se conectaron. Yo te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas, que la palabra, Señor, que este estudio, Señor, quede en sus corazones, Padre, y que si algunos de mis hermanos, Padre Santo, ahora ya son, Señor, parte de la familia, Señor, tuya, Padre, pero no han dado, Señor, este paso de fe, Señor, este acto de fe público, Señor, para testificar, Señor, de su fe en ti, Señor. Que ellos, Señor, hagan conciencia y lo lleven a cabo, Padre, porque es importante, Señor, porque como ya decíamos, Señor, tú mismo en tu palabra dices, Señor, que con el corazón se cree, Señor, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Señor. Ayúdanos, Señor. A todos aquellos hermanitos que aún no han dado este paso de fe, Señor, ayúdalos, Señor, a llevar a cabo también esta ordenanza tuya, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por Radio Jaí 104.3 FM, Señor. Esta emisora, Señor, que has puesto en manos de tus hijos, Señor, en manos del pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela, Señor. Yo te pido que tú le sigas bendiciendo, Señor, que le sigas dando, Señor, entendimiento y sabiduría, Padre, para seguir, Señor, administrando correctamente, Señor, esta estación, Padre. Yo te pido una bendición muy especial, Señor, para todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que participamos, Señor, dando la palabra, Señor, en esta estación, Señor. Que tu Espíritu Santo
nos inunde de tal manera, Padre, que cuando nosotros, Señor, demos, Señor, ministremos tu palabra en esta estación, Señor, sea tu palabra, Señor, no lo que creemos, lo que pensamos, Señor, sino tu bendita palabra, Señor, que hablemos sana doctrina, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis pastores. Yo te pido que bendigas a mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y a su esposa, Señor, Adriana, Señor Herrera Ortiz, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes en el hueco de tu mano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por el honor, Señor, que me das de poderte servir, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos preciosos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Ahí los esperamos, me daría mucho gusto, creo que te lo he dicho ya muchas veces, me daría mucho gusto pues verte por ahí. Y que nos digas, hermano o hermana, estoy aquí, es porque escucho la administración en Radio Jaí 104.3 FM, ya sea cualquiera de nosotros que esté hablando ahí la palabra, me daría mucho gusto verte por ahí, darte un abrazo y decirte bienvenido. Muchas gracias. Dios me los bendiga, el Señor me los guarde, les envío un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto. Nos vemos hasta el próximo lunes. El Señor los bendiga.